Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Saludo con mucho aprecio a los medios de comunicación, al canal del Congreso, de las redes sociales. El tema que hoy nos reúne es de suma importancia porque impacta el desarrollo y el bienestar de nuestra nación, los ingresos y la recaudación como motor del desarrollo de nuestro país. El día de hoy nos acompaña en esta conferencia el diputado Manuel Guillermo Chadma, la diputada Patricia Armendáriz, la diputada Lidia García y la diputada Marta Arriola y la diputada Evangelina Moreno. La Ley de Ingresos para el año 2023 contempla una recaudación de 8.3 billones de pesos, superior al 11.5% respecto al año 2022. Es muy importante destacar que este gran aumento, como está proyectado, se logra sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas vigentes. Lo anterior se logra principalmente facilitando el pago de las contribuciones y combatiendo los espacios de la elusión y evasión fiscal. Reconozco el día de hoy la gran labor de la Secretaría de Crédito Público, en especial a la jefa del SAT, la maestra Raquel Buenrostro, por su destacada resultados. El entorno económico actual tan adverso se ha logrado no solo mantener, sino aumentar la recaudación del país, lo cual les comparto los siguientes datos. En el primer semestre del año 2022, hemos logrado incrementar el 15.5% de la recaudación del impuesto sobre la renta, lo que sustenta que para el año 2023 se logra un incremento en la ley de ingresos del 15.3%. En el caso del IVA, un aumento para el 2023 del 11.4%. Para el año 2023 tendríamos un total de ingresos presupuestarios de 7.1 billones de pesos. El gobierno federal tendría 5.3 billones de pesos y los organismos y empresas 1.3 billones de pesos. Destacar los impuestos por 4.6 billones de pesos, el ISR, algo histórico, 2.5 billones de pesos, el IVA 1.4 billones de pesos, el IES arriba de 488,000 millones de pesos. Pero también es destacar la participación de Pemex y de CFE por más de 1.3 billones de pesos. Estos datos nos permiten destacar lo adecuada trabajo y manejo de la Hacienda Pública Federal en nuestro país. Cedo las palabras a las y los diputados para que continúen dando datos muy importantes para el año 2023. Adelante, diputada Armendáriz. Muchísimas gracias. Para complementar nada más los datos que nos está reportando nuestro compañero, el diputado Daniel Gutiérrez, yo quisiera revelarles que hay una disparidad entre lo que ha significado el esfuerzo recaudatorio del SAT y la disciplina del presupuesto que realmente proyecta los ingresos recaudatorios exclusivamente en términos estadísticos. Es decir, los econometristas de Hacienda lo que hacen es que con respecto del Producto Interno Bruto programado para el próximo año, ellos saben cuál es la elasticidad de la tributación. Y por lo tanto, lo que yo quiero decirles con esto es que todos los años
desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha habido una sorpresa positiva en cuanto a el esfuerzo recaudatorio realizado con respecto del programado, porque mientras el programado se basa en datos macroeconómicos de proyecciones del próximo año, el realizado demuestra la gran eficiencia en la recaudación. Y es por eso que todos los años terminamos gastando más de lo que programamos, bien gastado por supuesto, porque una de las grandes notas verdes y coloridas de esta administración es el incremento importantísimo de casi 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en la recaudación real. Falta muchísimo por hacer, pero, por ejemplo, el año pasado, nadie se dio cuenta, pero la miscelánea fiscal casi equivalió a una reforma electoral, perdón, a una reforma fiscal. O sea, hubo muchísimos hoyos que se taparon con respecto del año pasado con base en el conocimiento del SAT de por dónde venían los problemas. Hubo condonaciones importantes a la pequeña y mediana empresa en cuanto a simplificaciones administrativas del SAT. Sin embargo, eso contribuyó a que otra vez este año hubiera una sorpresa positiva, como ya lo indicó Daniel Gutiérrez, con respecto a la recaudación real, vis-a-vis la recaudación programada. Este año el presidente decidió que no era necesaria una miscelánea fiscal, básicamente porque es momento de inversión, es momento de consolidación. Estamos programando un 3% de crecimiento del Producto Interno Bruto y eso implica también componentes de inversión importantes. Y la inversión necesita certeza, señores. Entonces, como que el presidente dijo, es momento de consolidación este año y el próximo, no sabemos si el próximo año también va a pedir que no haya miscelánea fiscal, pero es importantísimo entenderlo porque ya aprendieron los empresarios la reforma del año pasado, que fue muy compleja, y este año otra vez volver a aprender el pasito de nuevas disposiciones de una nueva miscelánea, pues implicaría pues aprender para invertir, y ahora lo que necesitamos es fortalecer muchísimo la inversión. Entonces yo creo que hay mucho más por hacer. Sin embargo, también a pesar de lo que se crea, el presidente y Secretaría de Hacienda y el SAT consideran que el empresariado debe de estar también muy favorecido y muy apoyado para desempeñar su papel de desarrollo en la economía. Entonces, a pesar de las críticas o algunas razones que dicen que necesitamos una reforma fiscal, yo lo que diría es que sí, tal vez necesitaríamos una reforma fiscal, pero no hacia el empresariado formal, sino hacia el empresariado informal. Creo que el gran pendiente dejado para futuras administraciones va a ser una reforma fiscal orientada realmente a regular adecuadamente el sector informal, que forma parte casi del 50% de nuestra economía. Y hay una parte de ese sector informal que yo ya he recalcado en varios artículos, que es toda la parte de contrabando. Y eso necesita mucha supervisión cualitativa. Se sorprenderían que es necesario, por ejemplo, regular que los camiones que hacen en México no tengan doble fondo, porque por ahí traen el contrabando, y todo ese contrabando no paga impuestos. Y esa es la parte más importante que creo que podríamos empujar en futuras cámaras de diputados, en futuras legislaciones, para poder mejorar nuestra tributación con respecto al Producto Interno Bruto y apoyar a los empresarios que ya suficientemente están haciendo con nosotros, como lo hemos visto ayer con la inflación. Su cooperación, su colaboración fue verdaderamente decidida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. De enero a agosto de 2022 obtuvimos ingresos presupuestarios por 4.380.839 millones de pesos,
que significan 6% de los estimados en este periodo. Hemos tenido un incremento en ingresos petroleros, sobre todo los provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo, con lo cual se ha obtenido recursos por 892,165 millones de pesos, mientras que de ingresos no petroleros se tuvo un total de 3,488,674 millones de pesos, es decir, tenemos un 2% más de lo esperado, lo que significan 69,451 millones de pesos más. Este incremento se explica por los mayores ingresos no tributarios en 101,136 millones de pesos y también por el incremento de los ingresos generados por los organismos de control presupuestario directo, principalmente del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, que obtuvieron 24,893 millones de pesos adicionales, lo que en conjunto compensó la menor recaudación de ingresos tributarios ocasionados por el subsidio y el IEPS de gasolinas y de diésel. Este subsidio ha ocasionado una pérdida en IEPS de 284,000 millones de pesos respecto a lo esperado en la recaudación de dicho impuesto. Sin embargo, esto ha generado un control de la inflación. En ese sentido, es que hay que hacer notar el comunicado que dio ayer el presidente, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, de firmar un acuerdo contra la inflación, el cual reduce hasta un 8% el precio de la canasta básica, y dentro del cual, entre otras medidas, se encuentra la contención al incremento de los precios del combustible y de la electricidad, lo cual inició desde el 2018, y a su vez congelará las tarifas de autopistas concesionadas hasta febrero del 2023. Como podemos ver, estamos teniendo la implementación de medidas responsables y sobre todo coordinadas que nos están permitiendo tener finanzas públicas sanas y con capacidad de tener un crecimiento en el corto y mediano plazos. Esta administración se ha caracterizado por llevar finanzas equilibradas, responsables, que cumplen con los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y sobre todo de rendición de cuentas. Por eso agradezco al diputado Daniel, nuestro coordinador temático en materia de finanzas públicas y fiscalización, el que nos incluya en estos ejercicios que nos permiten llevar ese ejercicio de transparencia a los ciudadanos. Es cuanto y muchísimas gracias. Bueno, aquí se lo... Hola, muy buenas tardes a todas, a todos y todes. Con su venia, diputado Daniel Gutiérrez, coordinador de Finanzas Públicas y Fiscalización de nuestro grupo parlamentario de Morena. Yo quiero ser muy puntual en mi participación y quiero comenzar diciendo que recibimos la propuesta del paquete económico 2023 de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El paquete económico 2023, como bien lo dijo nuestro secretario de Hacienda y Crédito Público, es realista, eficiente y equilibrado. Eso nos deja a nosotros la gran responsabilidad de analizar y reflexionar sobre cómo queremos proyectar las finanzas públicas del Estado para el próximo ejercicio fiscal. Esto es, la propuesta tiene como propósito continuar con la transformación de nuestro país. Para ello debemos continuar siendo muy responsables, eficientar los recursos públicos y continuar fortaleciendo el bienestar social de la población. Esto significa que el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2023 contempla erogaciones por un monto de 8.299.647.800.000 pesos, más de 1.2 billones que en el PEF 2022, de lo cual se destinaron 1.759.900 millones de pesos para los programas sociales, lo que representa un aumento de 12.7% en relación con el presente año,
un incremento construido cuidadosamente bajo los principios de austeridad, eficiencia y racionalidad. Los principales programas beneficiados en esta propuesta de presupuesto son los programas de la pensión de adultos mayores, que tendrán asignados 355.499.4 millones de pesos. La pensión para las personas con discapacidad tendrán un presupuesto de 24.077 millones. El plan de jóvenes construyendo el futuro recibirán 23.090 millones. El programa de precios de garantía tendrá 11.957 millones, mientras que el programa Sembrando Vida recibirá alrededor de 37.136.5 millones. En tanto que el programa de becas tendrá 83.638.9 millones y las universidades para el bienestar 1.490 millones de pesos. Finalmente, la propuesta del paquete económico 2023 promueve la recuperación económica del país y beneficiará al bienestar social de la nación, emanando en el principio de no dejar a nadie fuera ni dejar a nadie atrás. Es cuanto. Muchas gracias. En esta ocasión yo quiero aprovechar la ocasión para resaltar y distinguir que del paquete económico que nos está presentando el titular del Poder Ejecutivo Federal para el año fiscal 2023, se está atendiendo muy particular y especialmente a los grupos más olvidados y abandonados de todos los sexenios anteriores en el gobierno federal. Sin igual dejar de olvidar que una de las regiones y de las zonas más abandonadas de México, que son el sur y el sureste, con este presidente de México están recibiendo apoyos extraordinarios como nunca en sus historias. Pero también es importantísimo no olvidar que México está integrado a una economía global, formamos parte de una comunidad de naciones del mundo y que por lo tanto es de máxima relevancia tener muchísimo cuidado en lo que acontece y sucede en cualquier lugar del mundo, porque estos acontecimientos no dejan de tener inevitablemente un impacto en la economía y en la vida del país. Igual, con el respeto que nos merecemos entre los diferentes poderes e instituciones del Estado mexicano, desde este poder, yo invito a nuestras autoridades hacendarias federales a que hagan esfuerzos extraordinarios en trabajos adicionales con las entidades federativas, la Ciudad de México y nuestros 2.471 municipios en el tema de incrementar los ingresos propios y locales, ya que, como todos lo sabemos, estos ingresos se pueden invertir y gastar de manera inmediata en las tareas y las acciones que estos gobernantes puedan considerar de máxima relevancia y necesidad en sus respectivas entidades y municipios. Muchas gracias. Nada más preguntar, ¿qué avances se tiene en el debate o en el análisis de la ley de ingresos? Entiendo que se tiene como tiempo límite el 20 de octubre para presentarlo ante el Pleno, ¿no? Entonces, ¿cómo va ese tema? Nada más para contestarla, por favor, igual mis compañeros. Yo también he para preguntarle si no hay convocatoria de parte del presidente de la Comisión de Hacienda, vida cuenta con Comisión de Compañía, que faltan 2 semanas para que la Cámara apruebe ingresos y pues no se ve que haya interés, por lo menos del presidente de la Comisión, de citarlos para iniciar ya el análisis, pues está prácticamente encima de este tema, ¿no? Recordar que el paquete económico se recibió el día 8 de septiembre aquí en la Cámara de Diputados. Tenemos nosotros a más tardar el 20 de octubre para aprobar la ley de ingresos y a más tardar el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto de egresos. Estamos precisamente en la ruta como junta directiva, que son varias diputadas y diputados, planeando. Estamos muy convencidos y seguros que en esta semana se va a instalar ya la Comisión de Hacienda. Se ha platicado con el presidente de Melgar y que él está viendo ya el calendario
Nosotros queremos que de aquí, en esta semana estará ya convocado la Junta Directiva para ya su revisión, pero aún así el paquete económico ya está en la etapa de revisión, de análisis de esta Cámara de Diputados. Al no haber mucha miscelánea, creemos que va a ser una discusión de 2 días cuando mucho, pero lo más importante es lograr la aprobación para dar los elementos y los instrumentos necesarios para que el gobierno federal pueda aplicar el gasto para el próximo año. De ahí se va a más tardar el 20 de octubre al Senado. El Senado tiene a más tardar el 31 de octubre para aprobar la ley de ingresos. Estamos en la etapa, estamos a tiempo todavía. Nosotros confiamos de que saldrá en tiempo y forma, pero sobre todo, una vez analizado por las y por los diputados, tendremos una aprobación para dar certeza, seguridad y garantía a las y los mexicanos. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, se habla de la austeridad republicana y de la pobreza franciscana, pero las necesidades del país son muchas. ¿Se puede realmente cubrir todas estas situaciones que se registran con el presupuesto que se tiene para el próximo año? Con gusto. Le vamos a pedir aquí a nuestra diputada Armendáriz que también conteste, por favor. Lo que pasa es que me gustaría invitarlos a no confundir la pobreza franciscana en la parte correspondiente a los administradores públicos, con respecto a la pobreza franciscana de la administración del presupuesto. Yo no conozco presupuestos más vastos e incluso hay una parte que ustedes no conocen. O sea, por un lado se está gastando muchísimo más de lo que se gastaba en tiempos anteriores, entonces ahí no hay pobreza franciscana. Claro que está enfocado muchísimo a los más pobres en la parte de salud, en la parte de educación, en la parte de bienestar, que este es un estado de bienestar, ha sido un gobierno caracterizado más que nada por el estado de bienestar. Pero por otro lado, no se ha podido computar, ni yo misma se lo juro, cuánto se ha podido ahorrar y por lo tanto gastar más y más eficientemente en la parte de la no corrupción. O sea, teóricamente decimos, bueno, había un 25% de moche y ese 25% que ya no existe, por lo tanto se está gastando en otras cosas más eficientemente. Entonces, hay abundancia. El presidente lo ha dicho, para todo lo que se necesite alcanza. Entonces ahí no hay pobreza franciscana. Muchas gracias. Gracias a usted. Una última pregunta, diputado. Por favor. Sí, buenas tardes. Nada más para saber entonces, van a dejar en sus mismos términos las cifras de la ley de ingresos, van a avalar que se pida una deuda de más de 1 billón de pesos, van a avalar las cifras de petróleo, de crecimiento económico. O sea, los han criticado de que son cifras alegres, que la inflación que se propone no es la que va a haber para el 23, que los ingresos que se plantean tampoco serían, porque el crecimiento económico que propone el gobierno es mucho mayor de las expectativas que realmente se estiman por otros organismos. No están considerando ningún ajuste en todas las variables que se están presentando, porque de ahí depende que después el presupuesto no esté inflado. Por favor. Hay que entender que para que llegara aquí el paquete económico, en todo el 2022 hubo ciertos momentos. Primero se generó la propuesta de estructura programática, cuál se iba a generar para el año 2023, y llega el paquete económico con los criterios generales. En esos criterios se sustenta prácticamente la elaboración de la ley de ingresos, es decir, cuál es el crecimiento del país que se proyecta, cómo estamos hasta agosto y cuál va a ser el cierre del año 2022, cuál sería la producción de la plataforma petrolera, hasta cuánto se va a considerar llegar, cómo ha estado la tendencia de la recaudación, por ejemplo, en el año 2022, que es como la base para el año 2023,
la inflación, cuál es la proyección que se está generando y todo lo que ha hecho el gobierno para poder contenerla. También se revisa cuál es el PIB de Estados Unidos, el crecimiento de la actividad comercial e industrial en Estados Unidos, y de eso se toma y se sustenta prácticamente la ley de ingresos. Llega a la Cámara de Diputados, su nombre lo dice, es una propuesta de la ley de ingresos. Es facultad de la Cámara de Diputados revisar, analizar y, si en su caso, modificar o aprobar la ley de ingresos. ¿Nosotros qué estamos revisando? Estamos revisando precisamente esto, que también está fundamentado los criterios, el crecimiento de la economía de nuestro país, la producción petrolera, el tipo de cambio y sobre todo cómo está impactando la inflación a nivel mundial y en México. Y en torno a eso nosotros en la Cámara, en la Comisión de Presupuesto, en la de ingresos primero, luego en la de presupuesto, vamos a hablar del paquete económico. En el caso de ingresos, que van a ser a más tardar el 20 de octubre, vamos a revisarlo. Es muy prematuro decirle que pase así, no es una facultad nuestra y nosotros lo vamos a sustentar. Si el sustento garantiza la modificación a más o a menos, ya tendrá que emitirse un dictamen a través de la Comisión de Hacienda, es donde va a sustentar precisamente el estudio, el análisis, la revisión o la modificación y, en su caso, la aprobación de la ley de ingresos. Pero entonces sí van a revisar las cifras. Sí, por supuesto. Por favor, diputada, también. Por supuesto que es una facultad nuestra y la tenemos que hacer. Pensando en cambiar, no en dejarlas igual. No, lo que pasa es que no es cuestión de cambiar o dejarlas igual, sino que nos convenzan de que sus cifras son correctas. Hemos tenido reuniones con los subsecretarios y justamente pensando en este tipo de críticas que hemos tenido o que han tenido el presupuesto, pues nos han venido a fundamentar las cosas. Por ejemplo, lo que usted se refiere del 3% de crecimiento. En primer lugar, sí nos han mostrado que hay razones específicas para entender que sí el Producto Interno Bruto puede llegar a un 3%, principalmente porque el sector servicios, que ha estado todavía rezagado y es uno de los principales determinantes del Producto Interno Bruto en México, que ya es mayoritario en su participación, ha estado rezagado todavía y ya viene mostrando un gran dinamismo que está siendo considerado. Punto número uno. No de 3%. Punto número uno. Punto número dos, el rango que consideran los riesgólogos de Hacienda va de 1.4 a 3 y el puntual es el 3, pero sí nos han dado, tienen la obligación de darnos los riesgos de cada uno de equivocarse. Y el riesgo de 1.4 con respecto a 3 es muy chiquito, le impacta muy poquito en el presupuesto. Entonces, para nosotros es muy importante haberlo entendido, que si se equivocaron en su predicción del 3 y se va, ojalá y no, el Producto Interno Bruto al 1.4, el impacto en el presupuesto es muy, 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 muy pequeño. Perdón, diputada, ¿de cuánto dinero se habla y significa ese impacto pequeño? Porque pues estamos hablando de... No lo tengo acá, pero se habla del 0.4% más o menos del PIB, del Producto Interno Bruto. Es chiquito, pero si quieres me das tu tarjetita y te la mando nominalmente. Con mucho gusto. Buenas tardes. Solamente para tratar de entender un poco, dicen que este presupuesto, bueno, este paquete económico toca a los más vulnerables, a los que menos tienen. Un incremento del 5% a la educación y un incremento del 3% a la salud son suficientes para todo el rezago que tenemos en nuestro país. Es decir, se podrán construir las escuelas necesarias, los hospitales que todavía hacen falta, no en las capitales, sino en algunos municipios del país. Se podrá construir con eso. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, este 3% dice la diputada que sí se puede alcanzar, pero es necesario que el sector servicio crezca y lamentablemente es el último que siempre crece. Si no hay oportunidades de crecimiento en el agropecuario, en el industrial, pues tampoco hay mucho que ofrecer para el sector servicio, aunque tenemos costas y cosas muy maravillosas, pero sí se podrá alcanzar. El rango es muy, muy largo, 1.2 a 3%. Podríamos quedar más o menos en 2%. Compañero, yo vengo de una experiencia muy local.
Yo me formé políticamente en un municipio y tuve la honrosa oportunidad de gobernar uno de los municipios de la República Mexicana, el municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa. Y yo entendí desde el día 1 del inicio de mi ejercicio como alcalde, como presidente municipal, que era de la máxima relevancia e importancia para poder darle respuesta a todos nuestros gobernados o a mi sociedad en el municipio de Ahome, que tenía que aplicarme de una manera fuerte y en el buen sentido agresiva en la recuperación de impuestos no pagados. Es una de las tareas más pendientes que tiene el Estado mexicano. Estamos prácticamente a la cola de la mayoría de los países desarrollados en la recuperación de impuestos, en el cobro de impuestos, y lo entendí tan pronto desde el día 1 que era indispensable que como gobernante de un nivel local implementara yo tareas extraordinarias de trabajo con el gobernador del estado y con la federación. Como resultado de estos ejercicios que fueron interesantísimos, políticamente interesantísimos e indiscutiblemente también igual de manera administrativa, pude incrementar increíblemente la recaudación local y con ello contribuir y colaborar con los otros dos órdenes de gobierno del Estado mexicano, que son el estatal y el federal, y pude realizar inversiones multimillonarias. Te puedo dar una de tantas cifras en materia de educación, por ejemplo. Te escuché con muchísima atención, coincido contigo, hay un rezago enorme en toda la infraestructura pública del país. Heredamos prácticamente un país en el 18 en ruinas, tanto al interior como al exterior de Palacio Municipal. Un presidente municipal inevitablemente tiene que vivir esta experiencia de una manera muy cercana y muy directa con la sociedad. Es inevitable que te aborden los ciudadanos en el gobierno local, y fui testigo de cómo la mayoría de las escuelas públicas en el municipio se encontraban en situaciones verdaderamente ruinosas, y por lo tanto yo decidí invertir de recursos propios que, como lo mencioné, puedo disponer libremente sin dar ni rendir cuentas a la Federación en materia de educación, aunque no sea constitucionalmente como lo dispone el artículo 115 de la competencia del gobierno local. 100 millones de pesos se invirtieron de los ahumenses en infraestructura educativa en el municipio de Ahome. Y lo mismo sucedió con esa indeseable pandemia que nosotros estamos aún sufriendo, viviendo, que en materia de salud igual el municipio de Ahome, el gobierno de Ahome contribuyó con recursos multimillonarios. Creo que invertí alrededor de 50 millones de pesos en materia de salud pública municipal para colaborar y contribuir con el gobierno del estado y con el gobierno federal. Y te puedo decir que prácticamente sucedió en todas las áreas de la administración pública. Y un dato adicional, y que la verdad te lo comparto con muchísimo orgullo, tal vez sea yo el único municipio en la República Mexicana que tiene una oficina para búsqueda de personas desaparecidas con un presupuesto asignado en cabildo. A partir de mi gobierno, las mamás que están buscando a sus hijos desaparecidos tuvieron acceso a los apoyos ilimitados del gobierno municipal y pudieron adentrarse en el monte, en lo desconocido, con mayor seguridad y tranquilidad. Muchas gracias, compañero. Espero haya respondido a tu pregunta. Margarita Nicolás, de Cadena Raza, la última pregunta. La respuesta, o sea, a ver, paradójicamente, te referiste al sector salud. Está creciendo el 3%, pero toda la lana que gastamos en el COVID ya no la vamos a gastar. Y se va a salud. Y digo paradójicamente porque es insistencia del presidente el trabajo del bienestar. Comenzando con adultos mayores, que recibe otra vez una tajada muy importante del presupuesto, y con la centralización nuevamente de los servicios de salud para los no afiliados, que ha sido tan deplorable siendo administrada por los estados. Entonces, Zoe Robledo tiene ahorita la tarea gigantesca
de que antes de que concluya 2024 todos los estados habrán entregado sus servicios de salud al IMSS Bienestar, que es filial del IMSS, que es el que más conoce para poder realmente mejorar el acceso a salud. Y esa parte está considerada en el presupuesto, la continuidad de seguir adquiriendo toda la parte del IMSS Bienestar de los estados. Ahora, yo me he sorprendido muchísimo que cuando dicen Nayarit entra, ya está entregando sus servicios de salud a IMSS Bienestar, lo que me impresiona es que no nada más lo está entregando, sino que el IMSS está entrando a hacer un inventario de cuántas máquinas faltan, cuántos médicos faltan, en qué estado está cada hospital, y le están metiendo lana, otra vez lana inesperada de lo que dices, ¿de dónde sale? Bueno, pues para eso alcanza siempre. Entonces, yo estoy segura que salud va a seguir siendo de los más importantes. Educación, desafortunadamente, la economía, los economistas decimos que la economía es la administración sana de los recursos escasos. Y hay prioridades, y el Ejecutivo, yo estoy de acuerdo con él, primero salud. Se nos está muriendo la gente, primero salud, y primero nuestros ancianos. Entonces, como que son las dos pivotes de nuestro presupuesto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor. Diputada Armendáriz, me gustaría que me comentaras en torno a esto de la salud, porque vemos que los sistemas de salud y los educativos los centralizan, los descentralizan, existe que nunca dan resultado. ¿Ustedes han visto la posibilidad de que fuera un sistema mixto para que realmente funcionara? Porque, pues sí, cada sexenio hace sus modificaciones en estas materias y ahí están los resultados. Sexenios van y sexenios vienen y seguimos igual. Y para el diputado Daniel, preguntarle, ahora que está tan de moda lo de los ciberataques, que en el presupuesto se va a ver que haya un incremento mayor precisamente para que se garantice la seguridad en estos sistemas, pues que previenen de los ataques, que muchos ni siquiera son nacionales, son internacionales. ¿Qué se va a hacer al respecto y qué sí se puede y qué no? Gracias. Gracias a ustedes. La centralización de los servicios de salud estuvo vigente hasta los 80s, y justo con el fortalecimiento municipal, bajo la creencia de cada federación, bajo la creencia de que cada estado podía administrar mejor su salud que a nivel central, se descentralizaron los servicios de salud en la época de Salinas y terminaron siendo descentralizados en la época de Zedillo. Lo que sucedió, nuestra experiencia, es que hay de todo, hay de chile, de dulce, de manteca. O sea, hay muy buenos estados que verdaderamente dan servicio de salud a los no afiliados de una manera adecuada, pero hay estados que de plano lo convirtieron en un deporte nacional, no fijarse y dejar que la gente se esté muriendo y asignar los recursos a otra cosa que les cae de la federación. Entonces, ahora es un intento nuevamente de volver a los años pre-80s, cuando el IMSS tenía muchísimo más poder y tenía sistemas, tenía todo, y parece ser que la administración de salud era muchísimo mejor. Se fue para el otro lado, no para mejorarlos, sino porque estuvo muy de moda toda la descentralización para que los estados fueran muchísimo más soberanos, pero desafortunadamente yo he podido comprobar de manera empírica que no es el caso. Toda la falta de ausencia de medicamentos actual se debe en mucho a que los estados no están administrando sus medicamentos de una manera adecuada, porque los almacenan, porque no planean bien sus servicios, etcétera, etcétera. Ese es un intento nuevamente, y tiene usted toda la razón, pero es un intento al fin de buena fe para poder realmente mejorar el servicio de salud que para el presidente de la República y para nosotros es prioridad. Que tiene a su cargo distribuir los medicamentos, pues sale igual, porque en los estados van y no existen. Ellos dicen que sí tienen, pero ¿en dónde están? ¿Por qué no se les hace una auditoría y que se sepa bien a bien en dónde quedaron esos medicamentos? Porque
en las entidades de la federación eso pasa, no hay los medicamentos, no hay los insumos. Hay una mala concepción de que el INSABI compra todos los medicamentos, y no es así. Compra nada más una fracción de los medicamentos y los demás es obligación de los estados de programarla para que se les surtan. Y parece ser que la programación no está bien coordinada entre estados, y el INSABI hace lo que puede en la parte que le corresponde, además de que el INSABI todo este tiempo tuvo que firmar convenios de aprobación de los estados de que efectivamente el INSABI sí va a hacer cargo de esa parte de salud. En este momento, por eso estamos tratando de que todos se concentren en IMSS Bienestar, y hay una iniciativa de la que habla en el sentido de que toda la programación, distribución de medicamentos sea coordinada de una manera digital, para que sepamos exactamente dónde están los cuellos de botella. Hay muchos cuellos de botella. Zoe Robledo, por ejemplo, ha referido que se ha encontrado bodegas de alcohol en algunos municipios. Y entonces dicen, pues por eso no puedo recibir más, porque tengo alcohol. ¿Y por qué tienes tanto alcohol? Pues porque si lo voto me lo observa. O sea, es muy complejo el problema, desafortunadamente. Entonces, yo lo que estoy pugnando ahorita es que haya un sistema que coordine absolutamente todo para saber exactamente dónde es el problema. Dicen que hay robo hormiga, dicen que no se distribuye, dicen que encuentran almacenes completos sin distribuir ya caducos. Hay muchísimos problemas, pero como somos tantos estados, tenemos que coordinarnos, y es lo que estamos tratando de hacer. Gracias. Daniel. ¿Alguna pregunta más? No, diputado, ya no hay más preguntas. Muchas gracias. Ya para terminar, cedemos la palabra a la diputada Beatriz. Con gusto, por supuesto. Si bien es cierto que le corresponde al Estado también la seguridad interior, que es necesario, fuerte, importante para garantizar la paz de las y los mexicanos. Lo que pasó en días pasados con el ejército, necesitamos revisarlo. Nosotros siempre hemos dicho que esta soberanía al final tiene que darle seguimiento al desempeño de los programas, de los proyectos y lo que se viene en cada presupuesto. Sería muy prematuro decir va o no. Yo le decía, es nuestra facultad entrar ya en el estudio, en el análisis del presupuesto, si es necesario, por supuesto que sí. Necesitamos garantizar la paz, la seguridad, la soberanía de nuestro país, tanto en el interior como en el exterior. Es una facultad nuestra y lo vamos a hacer valer en su momento. Del presupuesto, eso ya es en otra, es del presupuesto. Vamos primero en la primera etapa en la ley de ingresos, luego tendremos toda una discusión. Creemos que para aprobar el presupuesto se va a llevar una semana por lo menos, por cada partida, por cada rubro. Tengan la certeza que lo vamos a analizar, lo vamos a valorar, lo vamos a estudiar, pero ya al final tendremos un presupuesto acorde a lo que requiere nuestro país. Ya para terminar, le cedemos la palabra a nuestra diputada Beatriz Dominga para que dé el final de esta conferencia. Muchas gracias. A los medios de comunicación, muy buenas tardes. Agradecemos a todos ustedes no solo la participación, sino que se pueda difundir esta información. Nada más para puntualizar el tema de salud y educación, queremos reiterarles que desde el inicio del gobierno del presidente, en el caso de educación, se ha dado de manera directa, a pesar de que vino el tema del COVID. Hay muchas escuelas que fueron restauradas. En el caso de los hospitales, fíjense ustedes, a pesar de toda la pandemia que había y el recurso que estaba para el tema de salud y que se fueron directamente, tal como lo dijo la compañera Armendáriz, al tema de las vacunas, y quiero reiterarles que a pesar de eso todavía alcanzó el recurso para todavía rescatar los hospitales Elefantes Blancos. Yo hablaría en el caso de Tlaxiaco, de donde yo soy, de donde provengo, y que pues prácticamente se activó un hospital que por 2 sexenios, 2 administraciones, las habían dado al 100% ya en su totalidad, inclusive ya funcionando, y como ustedes saben, pues eso no fue una realidad, y eso fue lo que ha causado y lo que ha provocado esta dispersión de los recursos reales, que sí lleguen, que sí sean efectivos. Por eso nosotros estamos orgullosos de estos resultados logrados desde el inicio de nuestro gobierno,
muchos auguraban el desastre, han dado pronósticos fatales, pero los datos son muy contundentes. Mayor crecimiento económico, un tipo de cambio estable durante 4 años, una inflación menor a la estimada en Estados Unidos, una plataforma de producción petrolera de 1.872.000 barriles diarios. Así es que pues sirva como el primer mensaje, y tal como lo dijeron los compañeros, estemos atentos de todo lo que se vaya dando en las comisiones, tanto en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Presupuesto. Esto es parte de lo que pues nos corresponde en este periodo, y pues les estaremos informando muy puntualmente. Agradezco la participación de mis compañeros diputados federales y aquí a nuestro coordinador temático, al compañero diputado Daniel, y a todos y al pueblo de México, muchas gracias.